sometimes they fly. You can't capture everything, sometimes they die away. And that's alright to me. Florería William, dilo con una flor. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como ya saben en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a entrevistar a dos integrantes de Alianza Cima. Ya ahorita en la entrevista pues conoceremos más a fondo qué es Alianza Cima. Y bueno, como invitadas tenemos a Isabel Castellanos y a Itzel Hermida. Y bueno, ¿cómo se encuentran? Hola Lore, buenos días, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Lore, muchas gracias por la invitación. Es un gran espacio para poder hablar sobre los temas de discapacidad que nos ocupan en la Alianza CIM. Gracias. Pues igual muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera que antes de entrar de lleno a la entrevista, le comentaran un poco a nuestro público, pues un poco de ustedes, ¿no? A qué se dedican, de dónde son, cuáles son, pues sus líneas de trabajo, un poquito sobre eso, no sé qué quiera empezar. Bueno, yo me llamo Itzel, como ya había dicho, tengo 33 años, soy cuidadora de personas con discapacidad y pues bueno, a eso es a lo que me dedico, pero también coordino un colectivo que se llama Educación Especial Hoy, desde donde pues nosotros defendemos el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación especial cuando lo requieren y cuando así lo deciden, y defendemos también a esta modalidad educativa dentro de las escuelas públicas. Entonces, pues mi ámbito de estudio pues es la educación. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Facultad de CU, pero realmente vengo como representando a mi hija, Daniela Saucedo. Soy también su cuidadora, su única cuidadora. Ella tiene una discapacidad psicosocial. Y bueno, el proyecto, bueno, yo trabajé para la CNDH y para la Procuraduría, o sea, en lo institucional. Mi tema no era la discapacidad en sí, sino hasta que se presenta la situación de mi hija, que tiene cerca de, bueno, cuando ella tenía 18 más o menos, tiene su primer brote psicótico, y de allí pues hospitalizaciones y demás, pero no había tenido oportunidad de estar como en la parte de activista o de generar algún tipo de incidencia, sino hasta el 2017, que nos invitan por la Embajada de Estados Unidos y Documenta es una asociación civil que se dedica justo como a la defensa de las personas con discapacidad psicosocial, pero a la defensa jurídica, ¿no? Y allí tenemos oportunidad de conocer a Rhonda, una gran activista norteamericana con discapacidad motriz, y nos inspira muchísimo a este grupo de mujeres, porque era un evento auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en México, pero dedicado a mujeres con discapacidad. A mí me aceptaron, bueno, puse en mi carta de motivos que lo mío me interesaba el tema por la circunstancia de mi hija, y allí conocimos gente muy valiosa y que ya tiene mucho tiempo en los temas, ¿no? Y de allí se formó, digamos, surge como el primer movimiento de Alianza CIM. Ok, bueno, pues ya un poco con lo que nos contaste, Isabel, con lo que nos contaste, Itzel, pues ya vamos entrando un poquito en el tema, ¿no? Más en lo que comentas esto último. Y yo quisiera que le comentaran al público qué es Alianza Cima. Bueno, pues Alianza Cima es un grupo de mujeres con y sin discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades. También habemos pues cuidadores y lo que se pudiera denominar pues aliados, ¿no? El objetivo de Alianza Cima pues es precisamente crear una red
de mujeres que nos apoyemos, que podamos compartir la lucha pues por una inclusión real, ¿no? Por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Y pues ese sería Alianza CIMA, ¿no? Es un grupo que está pues abierto, ¿no? A cualquier mujer que quiera formar parte. No hay como ningún requisito para entrar más que pues el estar interesado en los temas de discapacidad y de defensa de derechos humanos. Y pues eso es Alianza CIMA, ¿no? A grandes rasgos. Ok, ¿y CIMA qué significa? CIMA significa sororidad, inclusión, mujeres en acción. Por eso lo de alianza, porque buscamos aliadas o sea, que sean mujeres con discapacidad o que tengan familiares con discapacidad de cualquier sexo, o sea, eso no es relevante. Y como ya nos dijo Itzel, la idea es justamente proyectar, bueno, sumar más mujeres, porque sabemos que la discapacidad margina. No margina solo a la persona que tiene la discapacidad, margina también a la familia, por temas hasta de vergüenza, por temas pues de cuidados, por temas que limitan en general, ¿no? Sí, porque de pronto se centra mucho la atención en la persona con discapacidad como tal, pero se deja de lado toda esta parte, ¿no? Que es la familia o pues los amigos o toda esa gente que está alrededor de la familia, y que pues también nos vemos implicados en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? O sea, por los cuidados, por las dinámicas familiares que cambian, se transforman por completo, ¿no? Y que de pronto empiezan a girar alrededor de la persona, ¿no? Y pues todos los miembros que estamos, ¿no? Pues que no estamos, digamos, con la discapacidad como tal, pero sí vivimos la discapacidad, ¿no? Somos parte de. Entonces la idea pues es también involucrar y empoderar a todas estas mujeres que nos dedicamos pues al cuidado de una persona con discapacidad. Yo en mi caso soy una persona con discapacidad, tengo una enfermedad crónica, que por cierto no está reconocida como discapacidad por el Estado. Tengo también una discapacidad psicosocial y aparte soy cuidadora de una persona con discapacidad y estoy casada con un hombre ciego. Entonces pues bueno, tenemos, ¿no?, por todos lados la presencia de las personas con discapacidad. Claro. Quisiera retomar un poco algo que dijiste, que pues uno de los objetivos es hacer esta inclusión real. Yo quisiera que nos comentaras un poco más de eso. Bueno, creo que el tema de inclusión es un tema complicado, escabroso. Yo tengo una postura personal al respecto, ¿no? No puedo hablar en nombre, ¿no?, de todas las compañeras de Alianza CIMA, que compartimos muchas cosas, ¿no? Pero personalmente yo creo que tenemos que distinguir entre la filosofía de la inclusión que se basa precisamente en el reconocimiento de la diferencia, en el legitimar la diferencia y en terminar con todos estos modelos de opresión hacia los grupos vulnerables, ¿no?, en la equidad. Y pues por otro lado tenemos esta política de inclusión que desde mi punto de vista pues lo que está haciendo es precisamente lo contrario, ¿no? Sigue siendo un mecanismo de control donde se busca eliminar, invisibilizar las diferencias tanto individuales como colectivas, hablando no nada más de las personas con discapacidad, sino de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, sean migrantes, indígenas, etcétera. Entonces lo que se busca es imponer un estándar de normalidad, con este discurso de todos somos iguales, ¿no? También ahí habría que distinguir entre igualdad de derechos e igualdad de oportunidades con el todos somos iguales, porque pues ahí estamos invisibilizando la diferencia, ¿no? Entonces, la política de inclusión yo la percibo precisamente como un mecanismo de control, ¿no?, que apunta a esta eliminación de las diferencias, ¿no?, y también a la reducción de recursos, de apoyos a las personas que lo requieren, y que pues es un poco lo que estamos ahorita viviendo
en educación especial, pues a nivel público, ¿no? A nivel de educación pública, porque a nivel privado no pasa nada, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Isabel? Pues yo también comparto la perspectiva de Itzel. Si bien es cierto, la Convención para las Personas con Discapacidad es un documento que nos guía, que nos da un marco y una serie de derechos, es también una aspiración internacional, a las normas internacionales, pero la realidad te rebasa, la realidad dice, bueno, tienes que tener apoyo, o sea, la persona que cuida, la persona que tiene alguna discapacidad, es decir, tiene que haber espacios de inclusión, tiene que haber una comunidad que los proteja, tiene que haber, o sea, hay una serie de derechos que sí, ojalá algún día lleguemos a ese punto, pero por ahora la realidad es que esta diferenciación o esta querer normalizar, lo único que te lleva es a meter como a todos en la misma canasta, cuando tienen necesidades especiales. O sea, no puedes pedir, me voy a referir al ejemplo de la escuela, porque quizá es el que más se me viene a la mente, porque también cuando estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya venía este tema no es nuevo, no es del 2003, o sea, yo digo, creo que desde los 90 y 90, pero en el 99, más o menos, pues de pronto nos mandaron así, con este tema, con este discurso, a las escuelas, en donde la intención era justamente eliminar o normalizar o decir, esta inclusión es que todos los chicos y las chicas con discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad, cualquier otra, llamemos las personas ciegas, personas con discapacidad motriz, todas las discapacidades, en un aula regular. La verdad es que yo sí me rehusé, ¿no? Como andar por allí, por todo el país, con un discurso que, no obstante que mi hija estaba sana, me parecía como muy difícil. Claro. A menos que, bueno, iban a tener, o sea, mi pregunta era, iban a tener como un tutor, un monitor, alguien que van a tener documentos en braille, van a tener... Y los maestros lo que nos decían era, pues no podemos. Pues claro que no van a poder. O sea, si ya de por sí tener grupos de 40 de niños regulares, ¿no? O sin discapacidad, y ahora, pues súmale a esto, digamos a la canasta básica, métele estas complejidades, pues evidentemente era como una locura, ¿no? Claro. Sí. Bueno, aquí hay una realidad. Todos tenemos derecho a la educación, independientemente de nuestra condición, nuestra situación de vida. Pero tenemos derecho a una educación con equidad, es decir, una educación que le dé a cada persona lo que necesita para su desarrollo. Y eso es algo que en México no está sucediendo. Tenemos un modelo educativo estandarizado, con currículos únicos, con exámenes únicos, que no brinda las herramientas, los materiales, el personal, nada para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos simulando que incluimos. ¿Por qué? Porque yo tengo al alumno en el aula, pero ahí está como parte del mobiliario. Y a lo mejor le doy un bote de crayolas y una hoja o bolitas de papel y lo pongo ahí a pegar, pero realmente el alumno no está aprendiendo y no está participando. ¿Por qué? Porque no le estoy dando las herramientas y los apoyos que él requiere para hacer legítima su presencia en la escuela. Y de eso se trata la inclusión. No se trata de tener nada más a todos juntos por tenerlos y con eso yo simulo
yo demuestro estadísticamente, porque todo aquí todo esto de la política es también una cuestión estadística, ¿no? Yo, como la ONU le exige a México resultados, ¿no? Sí, yo ya incluía a todas las personas con discapacidad en el aula. ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo están participando? ¿Qué están haciendo? ¿Quién sabe? Pero ya están ahí, ¿no? Entonces, todo es simulación. Creo que es un tema pues muy amplio y que involucra muchos contextos y mucha información, ¿no? Creo que desde la perspectiva en la que nos lo plantean, pues es realmente como debería ser, ¿no? O sea, como el término que utilizaste, inclusión real, ¿no? Porque sí creo que en muchas escuelas, como lo comentan, pues solamente es la simulación, ¿no? O sea, entregar resultados sin ver si realmente están aprendiendo, cómo lo hacen, si tienen los apoyos. Y creo que sí es muy importante pues este tema, y yo supongo que desde la alianza es algo que quieren trabajar, ¿no? Por eso es también como el nombre, ¿no? Sororidad, inclusión, mujeres en acción, ¿no? Pues sí, sé que es uno de los temas a trabajar definitivamente, ¿no? O sea, también hay otros temas como salud mental, salud, ¿no? En general, trabajo, apoyos, o sea, pero sí, educación es un tema, al menos yo considero que es de los más relevantes porque pues la educación es la base para todo, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que se tendrá que trabajar a fondo. Justo la alianza tiene esto, que tenemos como diferentes perfiles, diferentes historias, o sea, al final lo que nos une sí es la discapacidad, ya sea propia o de algún familiar, y en ese sentido es que podemos entendernos unas a las otras, podemos ser sororas, podemos ser empáticas y podemos acompañarnos porque pues somos expertas en lo que vivimos día a día. En mi caso me interesa sí el tema como de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero realmente visto desde una realidad, y no es la realidad que yo vivo solo, porque lo hemos platicado al interior con las compañeras y hay una discusión, digamos, y un análisis. Es decir, todas sabemos y todas estamos de acuerdo en que efectivamente tenemos todos los derechos que la convención nos tenemos, bueno, que expresa la convención. Sin embargo, ya el ejercicio de cada uno de ellos es muy complicado, porque no hay una verdadera inclusión. Incluso justo cuando viene este tema, este cambio de gobierno, antes, bueno, la CONADIS era por lo menos interlocutora de los grupos con discapacidad, de todas las discapacidades, se queda como acéfala, y ahí empieza como, ahí empezamos como a accionar, ¿no? O sea, de que nombren a alguien, porque finalmente es esta CONADIS, el órgano gubernamental que se creó para dar respuesta a los informes para los relatores de la Convención sobre los Derechos de Discapacidad. Entonces, bueno, eso ya fue como el absurdo, ¿no? O sea, ya fue como... Yo tengo mis asegúnes respecto al CONADIS, ¿no? Yo personalmente veo que pues es un organismo que realmente no ha servido para nada, ¿no? Que ha sido parte de esta simulación, ¿no? Porque pues yo que convivo con personas con discapacidad y con padres de familia de las escuelas públicas, o sea, tú les preguntas de qué manera el CONADIS ha impactado, bueno, ni siquiera lo conocen. Realmente yo creo que el CONADIS pues no hizo lo que tenía que hacer, y pues que realmente tampoco es que se perdiera gran cosa, ¿no? O sea, se perdió algo para quienes estaban empoderados en el CONADIS, ¿no? Y que imponían sus agendas y que metían a sus cuates pero realmente para la gente con discapacidad, digamos, común, que no forma parte de estos círculos, ¿van a extrañar el CONADIS? No. Muchos ni siquiera saben que Bueno, existe. decirles que es la CONADIS, ¿no? Porque nosotros lo estamos Bueno, el CONADIS es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es un organismo que se crea a partir de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo al artículo 33, el cual supuestamente sería pues el organismo encargado
de, pues, vigilar que se cumpliera, ¿no?, lo estipulado en la convención. Eso es el CONADIS. Ahorita pues el CONADIS está como en el limbo, ¿no?, porque si bien no ha desaparecido, tampoco tiene un titular, entonces pues realmente no hay como que una certeza, ¿no? Pero bueno, eso es el CONADIS. Para eso se supone que servía el CONADIS, ¿no? Que yo creo que, bueno, de algo servía, ¿no? Porque por lo menos era como la instancia gubernamental que tiene que rendir informes. Efectivamente, para las personas de a pie con discapacidad y sus familias que están como en el día a día, porque además, bueno, de la discapacidad, pues se puede sumar el tema de pues marginación social, etcétera. Entonces siempre como que la discapacidad o cualquier otra situación de vulnerabilidad va a afectar pues a los más desprotegidos. En ese sentido hay un principio de derecho que dice que no se puede tratar igual a los iguales. Es decir, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces una persona con discapacidad, que además es mujer, que ya la condición de género también. O indígena, mujer. Sí, no, le puedes sumar indígena, mujer, con discapacidad. Obviamente, pues en las comunidades indígenas pues se caracterizan por la falta de recursos, la falta. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, y la alianza, lo bueno es que cada una de nosotras pues tenemos nuestros temas, ¿no? A mí me interesa pues el tema de la discapacidad social, como la llaman, pero bueno, para el público, para que se entienda, es pues la discapacidad mental, y que también es bien compleja. O sea, yo creo que todas las discapacidades, pero la psicosocial ha estado, o sea, en temas de salud, si bien es cierto, también hay una crisis muy importante, la salud mental está todavía más rezagada. Es un ámbito desatendido por completo, ¿no? Y estigmatizado. Y estigmatizado, porque además, bueno, alguien que tiene diabetes, pues no tiene problema en decir, bueno, yo tengo un familiar diabético, ¿no? Y va y le ponen su insulina. Pero quienes tenemos personas con alguna discapacidad psicosocial, pues hablar de la enfermedad no es fácil, porque este país, esta sociedad, ni siquiera lo entiende. Entonces, pues se estigmatiza, se vincula a la peligrosidad, se vincula a una serie de conductas que los hace como temer, ¿no? O, digo, a mí me han preguntado, pero tu hija está, o sea, como que sabe su nombre y como que te puede contestar. O sea, de plano los ubican como en otra realidad, y que esa otra realidad es estar total y absolutamente desconectados, ¿no? Que no puedan tener una conversación normal, que estén como idos, o sea, para acabar claro. pronto, O que son ¿no? agresivos. O que ¿no? son De agresivos, pronto van a ¿no? salir Y te van a... Sí, y hay mucho estigma, ¿no? Respecto a Que la yo creo, no sé, discapacidad. Itzel, si con las otras discapacidades, porque yo creo que si alguien ve a alguien en silla de ruedas, es hasta en el transporte público, digo que no está adaptado, pero como que dicen, ay, o sea, lo ven como, quizá, y no es la visión que queremos, ¿no? Que queremos estar Sí. empoderados, pero al menos dicen, bueno, esta persona requiere de un apoyo. No lo ven amenazante, ¿no? Yo creo que lo que asociamos, ¿no? De manera cultural, la discapacidad con la silla de ruedas, con el Exacto. bastón, con las muletas, con el que le falta una pierna, ¿no? O sea, entonces de pronto tenemos Así mucha las gente discapacidades que no cree visibles. que la discapacidad es eso, ¿no? O sea, incluso pues el símbolo, ¿no?, internacional de discapacidad pues es un usuario de silla de ruedas.
y de pronto se invisibiliza pues, todas Las estas otras. condiciones invisibles, precisamente como la discapacidad psicosocial, como algunas discapacidades intelectuales que no se son notan. evidentes, que no se notan, como las enfermedades crónicas, ¿no? Como todas estas condiciones que son causa de discapacidad, pero que como yo no te veo... Como que- te ves bien. Sí, o sea, se ve, pues, ¿Cómo crees? ¿cómo va a tener discapacidad esta persona, no? Si no le falta una Anda. pierna. O si si no yo trae la un veo, aparato, ajá, sí, ¿no? sí, entonces o bastón. se asocia mucho la discapacidad con algo que se ve, ¿no? Que es pues notorio a la vista y en realidad no es así. Entonces hay un estigma hacia las discapacidades invisibles. Ujú. En el caso de las personas con discapacidad intelectual también es, o sea, hay muchos chicos, por ejemplo, en las escuelas que tienen algún grado de discapacidad intelectual, pero como no es evidente, entonces sufren de discriminación, de maltrato, ¿no? De invisibilización, o sea, y todo este tipo pues, de agresiones, y nos falta pues precisamente avanzar mucho en comprender qué es la discapacidad, ¿no? O sea, y que es algo tan amplio que precisamente por eso no podemos meter a todos en el mismo costal, ¿no? Una persona con discapacidad motriz pues no puede percibir a la discapacidad como la situación que él vive, ¿no? Así como un ciego tampoco la puede percibir como la situación que él vive, o sea, porque hay una gama tan amplia de condiciones que pues todos somos diferentes, ¿no? No, y además dentro de la misma discapacidad, o sea, la individualidad, ¿no? O sea, cada quien tiene su nivel, digamos, de funcionalidad, etcétera. O sea, es como muy, muy complejo y justamente la convención es un instrumento internacional que es como muy general, que además es como muy aspiracional y traducirlo y traerlo, o sea, está muy bien que exista, porque entonces el Estado mexicano está obligado porque está suscrito y ratificado. Sin embargo, pues ya para aterrizarlo, la realidad es que nos falta en todos los ámbitos, ¿no? No solo a las personas con discapacidad, o sea, Sí, en general, en la general, sociedad. pero para las personas con algún tipo de discapacidad, las barreras que el entorno impone o están, pues hace mucho más difícil la inclusión, ¿no? Porque vamos a suponer, o sea, una persona para que hubiera venido a este programa, una persona con discapacidad motriz, pues tiene que levantarse súper temprano para poder organizar su día. Nosotras como sea, pues podemos movernos, hacemos nuestra vida más o menos funcional. Cuando tenemos una persona a quien cuidar, pues los tiempos, las oportunidades, todo está como más enfocado y vienen riesgos de salud mental para las familias y para los cuidadores primarios, ¿no? Porque es muy desgastante, es muy complejo y el Estado no, aunque diga, pues no te provee de un lugar, o sea, en temas de discapacidad psicosocial, no hay centros, o sea, lo digo porque lo he buscado, en donde yo pueda llevar a mi hija a que le den una terapia ocupacional. Ella quería seguir estudiando y bueno, fuimos a los CAET y resulta que es el mismo programa de prepa abierta, nada más con algunos tutores que ni siquiera son licenciados en educación, o sea, como que a lo mejor, no sé, si estudiaron historia o geografía, pues dan la clase, y están allí todos, o sea, desde el que tiene discapacidad intelectual, psicosocial, motriz, auditiva, visual, y nos pedían pues que estuviéramos en uno de ellos. Le decían, bueno, es que ustedes quédense como papás para que en casa ustedes les refuercen.
Y peor aún, mi hija entró con la modalidad de ¿cuántas asignaturas eran? 40. ¿De los GAEP? No, la de prepa abierta normal. Es que GAEP son 22 módulos. No, pero Antes de... Sí, más o menos como 45. Entonces, mi hija pues tuvo éxito y a ella pues ya está como a la mitad. Y este nuevo modelo, lo único que hizo, o sea, te dicen es que ahora ya son 22, son menos, pero está mucho más complejo. O sea, y yo lo digo como mamá que se puso a revisar como el contenido, porque entonces en un módulo te ponen como 3 asignaturas. Pues eso todavía lo complejiza más, ¿no? Entonces yo dije, no, pues es más fácil que ella estudie geografía solito a toda esta mezcolanza que metieron, ¿no? Y bueno, sí voy a ver con Itzel esta oportunidad de meter alguna queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esto no es inclusión. Esto lo único que hace es marginarla, porque no va a poder con la exigencia del CAED, que lo único que hizo, desde mi perspectiva, lo hizo todavía más complejo, ¿no? Haciéndolo modular. Pero son las mismas exigencias para un alumno regular. Así es. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está allí ¿Dónde está la inclusión? la inclusión? O sea... Sí, por ejemplo, yo te voy a decir, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que se acaba de enviar de la SEP al Congreso para su aprobación y para su implementación, está basada en mediciones del rezago educativo en base a pruebas estandarizadas. Entonces, ¿cómo puedes, aplicar pruebas estandarizadas y usar esos resultados donde lo único que estás evaluando es la calificación de un examen a todos los alumnos sin tomar en cuenta sus diferencias, sus necesidades, sus particularidades, y partir de ahí para implementar una estrategia de inclusión educativa? Entonces, ¿qué te dice eso? Que el sistema educativo, a pesar de que la inclusión ya es un principio constitucional y ya es supuestamente uno de los ejes rectores del sistema educativo, sigue centrado en estandarizar, normalizar, crear que las personas con discapacidad sean funcionales al sistema. Entonces dicen, tienen que aprender y participar. ¿Cómo van a aprender? Como nosotros queremos y lo que nosotros queremos que aprendan. Y van a participar como nosotros queremos que participen y como está establecido. Entonces, eso no es inclusión, ¿no? Al contrario, eso es sometimiento, violencia, discriminación. Claro, pues creo que hemos hablado de muchos temas que van relacionados con la alianza, con cuestiones personales que justo pues es lo que rescatan de la alianza, ¿no? Que son pues varias personas que a lo mejor pues tienen distintas experiencias de vida, experiencias distintas profesionales, y creo que eso enriquece mucho a la alianza. Y bueno, yo quisiera rescatar 2 cosas. En lo que hemos hablado mencionan una parte del empoderamiento. Entonces yo quisiera que ustedes me comentaran qué significa para ustedes empoderar a las mujeres con discapacidad y por qué es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, históricamente además las mujeres pues se les han asignado roles, ¿no? El rol justamente como de la cuidadora, la que está en casa, o sea, es la vida, el hombre es el que lleva la parte pública y la mujer vive en el ámbito de, digamos, de lo privado que es la casa. Obviamente esto ha cambiado las nuevas generaciones, pero no hemos llegado a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres tampoco. Entonces, para nosotras es fundamental porque pues hay todavía muchas mujeres que quizá conocemos y que están en sus casas, que no se atreven a salir por su condición, porque las limita,
Entonces lo que hemos hecho pues en esta red es justamente sumarlas y que tengan un espacio en donde se puedan sentir libres de ser escuchadas, de ser entendidas, y aún así cuesta porque el tema de la discapacidad, como te decía antes, puede ser, no puede ser, es un motivo pues sí, de rezago, de estar en el ambiente de lo privado. Y si no vives la discapacidad tú, si eres cuidadora, de cualquier manera, eso te obliga también a estar en casa. ¿Y qué pasa? Que tu vida se va centrando en el cuidado de una persona. Tú misma te vas descuidando, tú misma te vas olvidando de tus propias necesidades, porque la persona que tiene la discapacidad, en el caso psicosocial, en el caso de mi hija, es tan demandante, y otras discapacidades, ¿no? Sí, claro. Se vuelve tan demandante que tu vida empieza a girar alrededor de. Entonces, si tú no tienes los recursos para tener a alguien que te apoye en casa, que tú tengas la oportunidad como de decir, bueno, me voy al cine, me voy a esto, me voy a lo otro, entonces se vuelve más complejo. Y aquí la idea pues es apoyarnos, caminar juntas, codo a codo, y ha dado resultado, porque bueno, por ejemplo en el chat de pronto pues puedes expresar, ¿no? Y ya te habla alguien. El hecho de que te hable alguien para decirte cómo estás, cómo te sientes, etcétera, pues ya te conectó con alguien, ¿no? Yo creo que es importante que las mujeres, bueno, las mujeres en general, pero especialmente las mujeres con discapacidad, pues empecemos a salir y a no permitir que decidan por nosotras, ¿no? Porque eso es algo que históricamente ha sucedido y que sigue sucediendo, ¿no? De que se decide por nosotros, ¿no? Yo creo que una de las mayores virtudes precisamente de la Alianza CIMA es este respeto a las formas de pensar y a las formas de ser, ¿no? Porque de pronto te encuentras otros grupos de personas con discapacidad donde no te puedes expresar porque si piensas diferente, si tienes ideas, pues subversivas, por decirlo de alguna manera. No son subversivas, no, son diferentes. Si cuestionas, entonces pues ya no eres bienvenido, ¿no? Y aquí no pasa eso, ¿no? O sea, aquí al contrario, ¿no? O sea, podemos tener diferencias, ¿no? Se puede debatir, nos podemos hasta pelear si quieres, pero todas las opiniones y todas las formas de pensar son bienvenidas. Entonces, ¿por qué empoderar a las mujeres? Pues precisamente para salir de esta idea de que la mujer con discapacidad tiene que estar en su casa, no tiene derecho a participar, no tiene voz, no puede, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, salir y demostrar que pues las mujeres sí podemos, ¿no? O sea, claro, las mujeres con y sin discapacidad. Y de pronto hay muchas compañeras que pues se sienten temerosas, ¿no? Precisamente por toda esta historia de opresión, ¿no? De tú te callas, de tú no dices nada, de tú no te expresas. Entonces la idea pues es también como decirle pues sal y exprésate, participa, peléate, exige tus derechos, ¿no? Y vamos a caminar juntos a la construcción precisamente de una sociedad más justa para las mujeres con discapacidad, ¿no? Claro. Tengo otras 2 preguntas, pero creo que es importante leer los comentarios, Sí, entonces claro. los voy a leer. Bueno, Susana les manda saludos. Ay, gracias, Susi. María Lu también. Gracias, María Lu. Brenda Isela te dice que eres grande, Itzel. Roxana también manda saludos. Nelly del Pino dice, siempre hay que tener espacios de inclusión, accesos para personas con discapacidad. El gobierno debería poner más énfasis en esta nueva administración. Susana comenta que en Alianza CIMA abrimos espacio para todas aquellas mujeres con y sin discapacidad preocupadas y ocupadas en este tema a unirse a nuestro colectivo. Germán menciona que le gusta escuchar gente inteligente hablar de la convención.
Nelly del Pino también dice que en temas de derechos humanos estamos muy mal como país. Yo por otro tema diferente ha acudido y su atención es ineficaz hacia las personas, ya sea con discapacidad, ya sea abusadas, ya sea violentadas. No tienen con quién canalizarte ni darte una respuesta. Y Marta García dice, solidaridad, inclusión, mujeres en acción. También Nelly del Pino dice, muy bien dicho, es importante a que los demás no decidan por una persona discapacitada. Me sumo a estas palabras. No es Nelly discapacitada, del Pino, excelente información, excelente programa, excelente invitado. Entonces, bueno, quisiera igual preguntar un poco, ya lo han hablado, nada más y me gustaría como recalcarlo. Ellos hablaron un poco de que en la cuestión de la discapacidad, pues los derechos pues no se respetan, ¿no? En el caso de las mujeres con discapacidad, pues hay como una doble vulnerabilidad, Así es, ¿no? Claro. Uno por la discapacidad y otra por ser mujer, ¿no? Y más si le metemos otras cuestiones, pues a lo mejor, Pobreza. si son Triple. presas, entonces la vulnerabilidad aumenta, ¿no? Entonces en esta cuestión yo quisiera preguntarles, ¿cuáles creen que son los derechos que de las mujeres con discapacidad que más se vulneran? O sea, yo creo que todos, pero así en específicos, tienen alguno que sea... Híjole, es una buena Yo creo pregunta. que los derechos sexuales y reproductivos son de los más vulnerados en el caso de las personas, sobre todo en el caso de personas con discapacidad psicosocial y con discapacidad intelectual. Hay una historial pues, muy negro, ¿no? De violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. También tengo una postura personal al respecto que no voy a exponer porque me van a apedrear, pero hay pues historias también de violaciones, ¿no? De esterilizaciones forzadas, de violencia ginecobstétrica, o sea, y hay toda entonces creo que son de los más vulnerados. Es que yo diría que todos. Todos, o sea, para mí la el educación, derecho... o sea, todos, ¿no? Hay... Para mí el derecho, el acceso a la salud, el acceso a la educación, Claro. con esta perspectiva de derechos y de discapacidad, porque pues yo que llevo a mi hija a hospitales públicos y es atendida allí, pues está el desabasto de medicamento, entonces justo ayer tuvo que ser internada en un hospital y pues le cambiaron toda el medicamento con base a lo que tienen, ¿no? Entonces también pues se trabaja con lo que hay y no con lo que a lo mejor requiere a nivel, o sea, lo que su cerebro le está requiriendo. Entonces, para mí es la salud, para mí es la educación, el acceso a la educación, en el tema de los servicios comunitarios o de la comunidad, pues sí deberían de haber centros en donde las personas cuya funcionalidad, porque bueno, hay personas con discapacidad psicosocial que son autónomas, funcionales y demás, y pueden llevar una vida dentro de de cualquier instancia de la sociedad, en el trabajo, demás. Digo, siempre cuando pongan, por ejemplo, para una discapacidad psicosocial, pues no vas a poner que estás diagnosticada con depresión, ¿no? Porque que además es una de las enfermedades del mundo a la cual no se le da la importancia que se tiene. Entonces, en mi experiencia, pues el derecho a la salud, a la educación, a espacios protegidos para que puedan ir quienes así lo requieran, a la movilidad, a la accesibilidad del transporte, bueno, es que Sí, no, Sí, es sí, que son no acabaríamos, necesitaríamos un programa especial, para hablar no de uno, violación. necesitaríamos otros programas como para diseccionar la convención. Y te podríamos decir, y las compañeras que tienen otras discapacidades podrían dar su experiencia y podríamos señalar muy puntualmente todas, o sea, es complejo, es Claro. complejo. Justo la pregunta iba, porque el que ella mencionó primero, pues yo justo iba a poner el ejemplo para que me vean, ¿no? Pero justo ella lo mencionó.
Que, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, sí, o sea, yo reconozco que, pues, el acceso a todos los derechos es complicado, pero justo el de la sexualidad es el que he visto que, por lo menos en discapacidad intelectual, desde mi experiencia, es más vulnerable, ¿no? Creo un poco por los estigmas que hay y los prejuicios de que son niños eternos, no se enamoran, ellos no piensan en estas cosas. Entonces creo que va un poquito por ahí a mi pregunta, pero creo que también es importante recalcar, pero lo que ustedes están mencionando, ¿no? O sea que en México estamos en un contexto en el que los derechos en cuestión de personas con discapacidad, pues es muy difícil acceder, ¿no? Así En es. la educación, pues porque no hay los apoyos, en la accesibilidad, o sea, realmente en todos los derechos sí es complicado el acceso, o son vulnerables estos derechos. A mí me gustaría hacer una crítica, no solamente a la convención, sino a todos los tratados internacionales de los que se desprende este enfoque de derechos humanos, porque yo lo que yo percibo es que están hechos con base a y derivados de precisamente personas que son funcionales, Sí, ¿no? claro. Y están excluyendo a toda una gran parte de la población que tienen discapacidades profundas y necesidades de apoyos intensos, de entornos seguros de aprendizaje, y los quieren meter en este mismo costal de las personas con discapacidad que sí, que son funcionales. Hay todo un debate sobre los términos también, porque de pronto ahora estamos en esta época en la que pues ya no puedes ni ver a la persona con discapacidad porque ya lo estás discriminando, excluyendo, ya eres capacitista, patologizador, etcétera. Entonces, de pronto estamos en esta época de hipersensibilidad, ¿no? Pero tenemos una realidad, y es que existen personas con discapacidad que tienen condiciones muy adversas, muy profundas, y que se están quedando fuera de todo este enfoque de derechos humanos, y por ahí va esta negación de la diferencia, ¿no? Es decir, la discapacidad no existe, está en el aire, está en tu imaginación, la deficiencia es un constructo social. No es cierto. Existen las deficiencias a nivel cognitivo, existe la ceguera, existe la sordera, existe la discapacidad psicosocial. Que pues, ya de por sí a mí eso de psicosocial, digo, ya te hace ruido. me hace ruido porque, pero entonces me dirían, ay, es que tienes el enfoque medicalista y además eres un antiderecho. Antiderecho. Sí, yo las invito a que vean la situación real, ¿no? De personas, de muchas personas que yo conocí, hombres y mujeres, durante los internamientos de mi hija, por mi profesión. Yo los invito a que vean si van a ser capaces de tener de poderse hacer cargo, por ejemplo, de otra persona, cuando no se hacen cargo de sí mismos. Entonces allí también hay un debate, Itzel, con el tema. Yo no lo veo, bueno, la esterilización ¿forzada por quién? O sea, si la mamá tiene que decidir, o el tema de interdicción, no lo digas, no lo menciones, la interdicción jurídica, porque vas en contra de los derechos. Sí, pero la realidad es que si mi hija no puede ser autónoma, autosuficiente, depende de mí, pues ¿cómo le voy a hacer el día que yo no esté? Entonces va a requerir de una persona que sea su tutora y que se... Yo creo que lo que nos está haciendo daño son las posturas extremas, ¿no? O sea, exacto. Porque pasa lo mismo con la educación especial. Es que no debe de existir. No, la educación especial no es para todos, no es obligatoria, no por tener una discapacidad tiene que ir a una escuela especial. Sí, no, claro. Tampoco tiene que ser interdicto por el hecho de tener una discapacidad. No, claro. O sea, entonces las posturas extremas son lo que nos está haciendo mucho daño en estos debates, ¿no? O sea, porque o es blanco o es negro. No, aquí más bien son los casos, o sea, los casos concretos que si van a requerir de ciertos, o sea, lo que decías tú, una discapacidad intelectual profunda, pues no es lo mismo alguien que tiene una discapacidad intelectual, que puede incluso estar en aula. O sea, el que haya espacios de educación y que haya espacios diferenciados, a mí me parece
justamente pensar en aquellas, yo no sé si son mayorías, minorías o como sea, pero la realidad es que existen y que lo único que haría, si tratándolas de meter o de estandarizar o de normalizar, pues le estás violentando sus derechos humanos, ¿no? Igual con el tema de la interdicción. Evidentemente hay mucha gente que tiene una discapacidad psicosocial o una discapacidad incluso intelectual, pero puede hacerse cargo de sí mismo. En la medida en que tú te puedes hacer cargo de ti mismo, pues allí ya cambia mucho y que requieres de ciertos apoyos, pero cognitivamente estás en capacidad de decidir porque tienes esa capacidad de saber y entender. Cuando no tienes esa capacidad de saber y entender y estás, digamos, pensando en, o todo el tiempo como con alucinaciones, dependes de otros, pues no vas a poder tener un trabajo porque ni siquiera vas a poder hacer una entrevista, ¿no? Tener hijos, bueno, puedes tener los hijos que quieras, ¿no? Eso no hay una prohibición, pero a mí como mamá sería irresponsable dejar que mi hija pues tuviera un hijo o una hija, porque ella no se va a hacer cargo. No, y muchas veces pues acabará la familia, ¿no? Haciéndose cargo del hijo. Hay muchas personas con discapacidad que tienen condiciones de salud también muy adversas, por los cuales no es conveniente, recomendable desde una perspectiva médica que tengan hijos. Entonces, yo creo que para finalizar como esta cuestión de la convención, no podemos hablar de un enfoque de derechos humanos que sea estandarizado y que sea igual para todos, porque ahí ya estás desconociendo la parte La humana diversidad y la diversidad y la humana. individualidad. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que haber hecho antes de hacer una convención para que aplicara para todos? Pues precisamente hablar con todos, consultar a todos, conocer las situaciones, las necesidades reales de todas las personas con discapacidad y no solamente de un pequeño grupo. Y ese es un problema que estamos enfrentando. Todas las leyes, las normativas, todo se está haciendo de acuerdo a la perspectiva, a los intereses y a las decisiones de un pequeño grupo que es el que impone su visión. Entonces, ahí, ¿cuál enfoque de derechos humanos? Al contrario, hay una violación a los derechos de los que quedan fuera de las decisiones y a los que les impones que esto es lo que tiene que ser porque yo lo digo y porque así es y porque no hay más. Incluso los derechos humanos, por ejemplo, en el aspecto de la salud mental, si de por sí, bueno, no hay camas, de por sí todo se concentra en la Ciudad de México, si hacemos un recuento del número de camas de psiquiatría o para salud mental existen. Ahora, por este tema, y la norma 025, que habla sobre los cuidados y sobre el manejo de los pacientes con discapacidad mental, o sea, se vuelve aún más complejo, porque entonces si tienes a una persona con discapacidad, digo, con alguna enfermedad, pues lo tienes que dar de alta lo más rápido. De por sí que ya no tienen camas, son de hospitales giratorios donde entran y salen, ¿no? ¿Sí? Pero se han visto afectados, digamos, la salud de las personas, porque justamente es como el menor tiempo posible. Entonces también les están pidiendo como milagros a los médicos. Y aparte, bueno, eso sí es un principio que con las personas que enfrentan alguna situación de algún padecimiento mental,
el mayor beneficio posible, pues va a llegar hasta aquí, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia, pues como hay necesidad de camas, pues todavía las estancias son aún más cortas, ¿no? A una persona que tuviera que estar por otro tema de salud, y además dentro de la medicina, la psiquiatría es la más subjetiva, ¿no? No, pero es una situación, bueno, por ejemplo, mi hermana le dieron una cita con el inmunólogo en el IMSS y resulta que por 6 meses no hubo inmunólogo Bueno, en el hospital. Entonces dije, bueno, mi hermana va a esa cita por una cuestión de protocolo, pero ¿qué pasa si una persona que realmente tiene una condición de salud que necesita que la vea un inmunólogo y en el hospital le dice, no, pues es que no hay, ¿no? Y espérese y si quiere muérase ahí porque pues no hay médico, ¿no? Y entonces, pues esa es como la situación. Y a eso obedece también esto que yo había comentado, de que esta política de inclusión, pues en realidad lo que está haciendo es reducir los recursos que se invierten en la atención a los grupos vulnerables, ¿no? O sea, entonces, y ahí tenemos un problema, ¿no? Pues estamos a unos minutitos de terminar. Yo, o sea, creo que esto es un tema muy amplio. Por un lado, pues dimos a conocer, la alianza, pero todo eso nos fue sacando unos temas que, claro, como bien lo mencionaron, podríamos tomarnos miles de programas, porque es un tema muy amplio, muy profundo, y que es de suma importancia hablar de estos temas, ¿no? Porque no se escuchan, o sea, creo que todavía el tema de la discapacidad está como muy poco trabajado, y lo poco que se trabaja no se conoce, ¿no? Entonces, nada más, para terminar, brevemente quisiera que ustedes me comentaran qué acciones concretas creen que se tiene que hacer en México para poder empoderar a las mujeres con discapacidad. Para empezar, que les llegue este mensaje, pues que salgan, que se agrupen, que sepan que no están solas, pero ¿cómo lo hacemos llegar? Porque pues no tenemos los medios de difusión, por ejemplo, en Alianza CIMA. Agradezco mucho este espacio. Pues lo más importante es, pues también llevarlas como a la acción. Claro. Y justamente ahora tenemos una reunión de trabajo. Es decir, las que ya pertenecen a un colectivo, pues ya están informadas, ya están participando. La verdad es que esa debería de ser una obligación del Estado, no de la sociedad civil, porque la sociedad civil, o por lo menos nosotros como colectivo, pues no tenemos, o sea, podremos estar invitando a las personas que sabemos que tienen una discapacidad. Ya de allí que ellas quieran como participar, porque también como hay pues baja autoestima y toda una serie de miedos a expresarse, porque bueno, pues yo creo que han sido violentadas, entonces es complejo. Creo que el Estado debería de estar, porque ellos sí tienen un censo, van a tener su próximo censo, ellos sí tienen más o menos las cifras reales, y allí deberían de estar viendo qué hacen con las personas con diferentes discapacidades. Desde el colectivo pues nos apoyamos en los temas que Itzel, por ejemplo, pues tiene la inquietud de la educación, yo tengo el tema de la educación mental, quienes tienen alguna discapacidad motriz. Entonces es estar como en los eventos y allí pues también informar y decirles que existe este espacio y que existen otros espacios de acuerdo a su discapacidad. El tema es que quizá tampoco llegan, recién fue la feria de la inclusión, que a mí me pareció como de la desinclusión, porque en el mismo evento te ponen, había uno de la Secretaría de Marina y los bomberos, o sea, como para que los niños se divirtieran, o sea, que dices, sí, bueno, y poca representación de las organizaciones. Hablar de la feria de la inclusión, no, yo diría que hay que atreverse, o sea, ¿qué mensaje, o sea, cómo empoderar, o sea, a las mujeres con discapacidad? Pues primero yo les diría que cuestionen, que se quejen, que protesten, que lean, que se informen, que no dejen que les impongan cualquier
decisión, enfoque, moda política o como se llame. Y hay que cuestionar todo. Y hay que cuestionar todo lo que nos va a afectar. Entonces, ¿cómo poder, pues precisamente sumarse, perder el miedo a expresarse, perder el miedo a decir lo que piensas, perder el miedo a decir cuando no estás de acuerdo con algo? Porque finalmente eso es empoderamiento y por supuesto pues invitarlas a que pues se unan, ¿no? Alianza Cima, a que nos conozcan y a que vean pues que pues, somos un grupo muy diverso de mujeres, ¿no? Con diferentes experiencias, con diferentes posturas, pero pues que salgan y que aquí podemos expresarlas sin que nos tachen de radicales o nos tachen de antiderechos humanos o nos tachen de algo. Las invitaría a que vean la página de Facebook, Alianza Cima. También estamos, bueno, Itzel lleva en este momento las redes sociales. Creo que en Instagram también está. En Instagram, sí, para que pues allí puedan informarse y atreverse, como dice Itzel. Aquí en el grupo, pues justamente eso es lo que hacemos, es aceptar la diversidad de ideología, de pensamiento, porque muchas veces tienes que ser políticamente correcto, ¿no? Con la convención. Claro. Pero aquí afortunadamente Es un espacio abierto, es un espacio sororo, es un espacio incluyente, porque no puedes hablar de inclusión si tú descalificas la posición, que a mí me ha pasado mucho, y a Itzel también. Sí, si no coincides con la convención, ya eres antiderecho, ¿no? O sea, no es que estemos en contra de la convención, que quede claro, la convención es un instrumento importantísimo, solo que el Estado mexicano no responde ni en un mínimo porcentaje. Yo ¿no? sí estoy en contra de cómo se hizo y de muchas cosas, no de todo en la convención, pero sí creo que hay muchas cosas que no responden a las necesidades y a la realidad que viven las personas con discapacidad. Se requeriría de revisarla, ¿no? Claro. Revisarla, de hacer otro protocolo, de facultativo, de escuchar a todos, de escuchar a todos, no sé, digo exactamente, porque pues como está prevista, bueno, son derechos como muy generales y yo diría, bueno, ¿cómo los materializo? ¿A quién voy y le digo, oiga, yo necesito un cuidador porque yo ya tengo el burnout, estoy cansadísima, ya no puedo? ¿A dónde acudo? Claro. Pues sí, nada más. Y mucha información. No asumamos, ¿no? Yo cerraría diciendo, no asumamos la convención, ni los documentos, ni cualquier cosa como dogmas de fe, ¿no? Exacto. O sea, claro. Cuestionemos, eso sería como la... No, y exigir al Estado, o sea, basados ahora sí con la convención, porque pues la ratificaste, pero esto se va a hacer como en lo individual, ¿no? O sea, tú puedes llegar y decir, bueno, a mí este tema me está resultando muy complicado, Claro. ¿qué apoyos me vas a dar para que mi realidad que vivo pueda ser menos compleja, ¿no? Claro. Pues yo agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Primero, pues como ya lo mencioné, o sea, pues visibilizar este colectivo, esta acción que está haciendo Alianza Cima. Y bueno, igual pues invitarlas a las personas que nos escucharon, pues que se sumen a esta alianza. Y igual pues agradezco todas las opiniones, experiencias que surgieron a raíz de de esta entrevista. Creo que son posiciones pues muy interesantes y muy importantes de tomar. Y bueno, pues yo agradezco de verdad que nos hayan compartido, se hayan abierto con nosotros. Y bueno, pues ya mencionaron las redes sociales, los encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Alianza Cima. Y bueno, pues yo agradezco mucho y espero pronto tengamos otro programa para hablar más sobre estos temas y pues ya profundizar mucho más. Muchas gracias a todos los que nos vieron y gracias a ti por la invitación. Gracias, Lore, por la invitación y a toda tu audiencia y ojalá que sea uno de muchos programas. Claro. Y bueno, igual yo agradezco a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que este programa pues es por ustedes y también pues para ustedes. Y les recordamos nuestras redes, nos pueden encontrar
en Instagram y en Facebook como La Visión del Silencio. Y bueno, en unos momentos tendremos otro programa donde hablaremos sobre la violencia de la mujer, así que no se lo pierdan. Gracias. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away. Sometimes they fly, you can't capture everything. Sometimes they die away.